Amén. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16, leo con ustedes, y la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La salvación consiste, hermanos, en salvar al hombre de pecado, transformarle a una nueva vida, sostenerle en la verdad, para que pueda conservar consigo la bendita esperanza de la venida de Cristo. También es importante mencionar que la salvación sirve para afirmar en nuestros corazones que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y el único que puede dar la salvación. Por eso, hermanos, yo quiero hablar un poquito esta tarde o esta mañana, que todavía es, sobre este título: Conoce tu salvación y disfrútala. Digo esto en términos de los que conocen la salvación y la pueden disfrutar. Pero hay algunos que todavía no la disfrutan porque no la conocen y son cristianos. Pero hay muchos que no son cristianos y por hecho están más lejos de conocer la salvación. La han oído, pero no la han experimentado. Por eso quiero esta mañana hablar un poquito, extendiéndome hasta el Antiguo Testamento, en donde podemos ver cómo Dios usó la sangre en el Antiguo Testamento. Alguien me dijo una vez que el Antiguo Testamento está lleno de sangre, hombres criminales, sacrificios de Dios y sangre y pura sangre. Sí, es la verdad, no podemos omitirlo. Pero en lo que refiere a los sacrificios, Dios lo estableció de una manera de que fueran con un ceremonial, y estableció que la ceremonia fuera sacerdotal. Por eso es que cuando nosotros quiero ver con ustedes Éxodo capítulo 29, en una parte de este ritual, no lo vamos a leer todo, pero por lo menos vamos a contemplar unos versículos. Y el 4 del capítulo 29 del Éxodo dice así: y llevarás a Aarón, a sus hijos, a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Luego el 5, el 6 y el 7 habla de la unción y las vestiduras. Pero el 8 dice: y harás que se acerquen sus hijos y las vestiduras a las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos. Este es el ministerio para los hijos del sacerdote. El 10 dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Lo que aquí vemos es un derramamiento de sangre sacrificial. De hecho, hermanos, iba a ser ceremonial, y por eso está consagrando a Aarón y a los hijos de Aarón para oficiar este ministerio como sacerdotes. Había que limpiarlos, había que lavarlos, había que purificarlos para ejercer la ceremonia. Todo esto era un ritual sangriento. Había muerte de por medio que no se podía omitir. Por ejemplo, el animalito que ponían las manos sobre él para sacrificarlo, era que la gente tenía que entender por la fe que aquel animal que iba a ser
pasar por el holocausto, ellos al poner las manos, él se llevaba el pecado. Luego después lo degollaban y hacían la ceremonia. Pero todo eso ese ritual era pura sangre. Por eso es que nosotros vemos que Cristo murió ensangrentado. La muerte de Cristo fue sangrienta. La muerte de Cristo, hermanos, si ustedes han visto en películas, no está muy lejos de la realidad. Pura sangre. Pero los que entendemos esto, lo podemos ver ya a manera de la palabra, de que Cristo derramó cada gota de sangre desde que lo fueron azotando hasta la cruz del Calvario. Pero esa sangre tiene un significado importante, y esto es lo lindo, que fue una ofrenda voluntaria. No tenía nadie que llegara a poner la mano sobre él porque era un sacrificio. No tenía que llegar nadie a hacer nada porque él lo estaba haciendo todo. Sencillamente para que usted y yo vivamos eternamente. Y cuando hablamos de vivir eternamente, amado hermano, hermana, debemos de entenderlo. Usted y yo somos peregrinos sobre esta tierra. Usted y yo vamos a morir. No sabemos cuándo ni queremos saberlo, pero no somos eternos sobre la tierra. Y este hecho me dice que yo tengo que meditar en mí, tengo que pensar quién soy yo, qué va a ser de mí cuando llegue el momento de la muerte. Dice que anoche estuvimos en una vela y a mí me consternó, me llenó de no sé qué decir, de qué me llenó. Pero yo llamé al altar para, después de predicar, a la familia. Pero llegaron como 18 al altar. Y entonces yo oré por ellos. Pero yo dije, si el grano cae a tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si el grano cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Eso fue lo que yo dije. Sencillamente, la que había fallecido es una hermana que se congrega con nosotros, se congregaba desde Periplaza. Y yo la ubiqué, tuve la oportunidad de platicar con ella, y por ella vinieron a la iglesia algunos de sus familiares. Pero en ese altar había una niña, cuando yo hice el llamado de recibir a Cristo, una niña de 5 años más o menos, delante de la cual me tuve que arrodillar, porque ella levantó su manita. Y yo me acerqué a ella y le dije yo, ¿tú amas a Jesús? Y me dijo, sí. ¿Quieres recibirlo? Sí. Repite conmigo la oración. Y la repitió tan clara, hermanos, que no la había oído tan clara como en esa niña anoche. Esa niña depositó su vida en Cristo, en esa inocencia. Ella oyó la palabra que se predicó, su abuelita muerta, y lloraba. Pero después de recibir a Cristo, como que esa niña le dio a los demás consuelo. Y los abrazaba a todos los que estaban allí. La dureza del corazón, hermanos, aún en la muerte se manifiesta. Porque muchos no reciben al Señor aun cuando se les está predicando la palabra. Porque no han comprendido que Cristo murió en una cruz una sola vez y para siempre por el pecado del pueblo. Entonces su ofrenda voluntaria es para que el hombre viva eternamente. Mira qué interesante cómo es la expiación por el hombre. Allá en Levíticos, quiero leer con ustedes en el capítulo 4, Levíticos 1:4 dice este versículo: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora, qué interesante es que usted y yo sepamos, hermanos, qué es expiación. Hemos hablado tanto de esto, pero no hemos llegado a conclusiones claras con nosotros mismos con la expiación. La expiación consiste, hermanos, en reparar un daño con un castigo a través de otro. Reparar un daño con un castigo a través de otro. Oiga, ¿cómo es esto? Pero si cuando venían y ponían las manos sobre el becerro, sobre el animal inocente no sabía por qué lo tocaban.
Pero el que lo está tocando sí sabe que a través de ese sacrificio se le iba a cubrir su pecado. Hermano, esto es lo que estoy queriendo yo dar a explicar. Si la expiación consiste en reparar un daño con un sacrificio de otro, no se puede referir más que a Jesucristo. En este caso los animales ya cesaron, ya no tienen nada que ver. Pero en aquel tiempo la remisión de los pecados de la gente a través de un animal era al año. Y esta es la pregunta interesante que nos debemos de hacer. Hermanos, si ahora yo soy cristiano y tengo que esperar un año para que el Señor me perdone lo malo que soy, creo que no podría vivir mucho tiempo. Yo no sé cuánto puede soportar usted sin pedirle perdón a Dios, si son horas, son días o son meses, no lo sé. Pero yo pienso que yo, como pecador, debo de llegar a los pies del Señor cada vez que hay un error en mí. Porque el Señor me ha dicho a través de la epístola a Juan, la primera carta de Juan, me ha dicho, si tú dices que no pecas, me haces a mí mentiroso. Y me lleva como lo lleva un boxeador al ring. Cuando usted ve que hay dos personas peleando en un ring y el manager le grita, llévalo a la esquina, llévalo a la esquina, llévalo a la esquina, porque en la esquina está atrapado. Esa es la técnica. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando Jesús me dice a mí, si tú dices que no has pecado, estás diciendo que soy mentiroso. Entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer? A través del redarguir del Espíritu, venir a mí mismo y decir, no, Señor, yo te pido perdón. ¿Por qué? Porque su palabra dice, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados. Oiga, hermano, y dice todavía la palabra, me alienta y me dice, si has pecado y tú no sabes cómo hacerlo, yo soy tu abogado en el cielo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos esperando? Ellos esperaban un año para poder hacer la ceremonia sacerdotal. Y era un ritual con mucha sangre. Era el medio de la muerte a través de un animal para que el pueblo participara de perdón de pecados. Hermanos, hoy en día nosotros no tenemos que hacer eso, porque la expiación que cubría el pecado era sinónimo de un perdón temporal, pero Cristo te perdona ahora y siempre. Y te digo, hermano, hermana, y tú que ves la televisión, cuando tú viniste a los pies de Cristo, cuando dijiste yo me decido a recibir al Señor como el Salvador personal de mi vida, ese momento fue crucial en tu vida. Por razones que te puedo explicar. Cuando tú vienes al altar, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, y por esa confesión tú eres salvo. Pero dice la palabra que tú, cuando vienes y confiesas con el corazón, entonces es por la justicia de Dios. Porque cuando es por la justicia de Dios es porque Él es el que te perdona. Y eso es lo que no puede entender alguna gente, amado hermano. Mira, yo te confieso que cuando leo el Evangelio de Juan en el capítulo 11, me quedo pensando muchas cosas todavía. ¿Por qué? Porque la transición de la que hablamos, de la muerte a la vida, es cuando yo muero sobre esta tierra y paso a vivir. Porque si Jesús murió y resucitó, es para que yo viva. Y por eso el Señor siempre lo dijo, y lo repito y repito y repito y repito, que el Señor dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la palabra, hermanos. Por eso es que el que muere en Cristo tiene esperanza. El que muere en Cristo está seguro. Y usted como familiar de la persona, hermano, siempre piense que no somos eternos sobre esta tierra, que somos pasajeros y que en un determinado momento tendremos que estar viendo cara a cara al Señor. Mira, María y Marta eran pero muy apreciadas en la vecindad de Betania. Pero el Señor llegaba seguido a darles palabra. Y en una de esas palabras, más de alguna se quedaba. Pero miren lo que le ocurre, se enferma Lázaro. Y cuando se enferma Lázaro, hay angustia. Hay una tremenda angustia, un pesar. Pero vienen ellas y piensan y dicen, Jesús es el único. Él es el que lo puede hacer. Y lo mandan a llamar. Y Jesús dijo, no. Esa enfermedad no es para muerte, es para que se glorifique el Hijo de Dios en el Padre. Oiga, ¿cómo quedó María y Marta? Mal.
Mal porque se les murió Lázaro. Pero cuando Lázaro está muerto y él regresa 4 días después, lo reciben mal. Si hubieras estado aquí no se muere. Y usted ya lo ha leído y estamos cansados quizás de decir lo mismo. Si hubieras estado aquí no se muere. Pero cuando platica con Marta hay un mensaje especial para este caso. Jesús aún vive sobre la tierra. Jesús aún solo está predicando su muerte y su resurrección. Jesús todavía está predicando la palabra de arrepentimiento. Jesús todavía está predicando la salvación. Pero estas 2 mujeres y Marta exclusivamente, le dice el Señor, ¿sabes? Yo soy la resurrección y soy la vida. Y el que está muerto y cree en mí, está vivo. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo lo creo, claro que estoy convencida de eso. Mi Lázaro va a resucitar el día postrero, ahora está muerto. Pero mira el mensaje grande que le da el Señor cuando le dice, mira Marta, te voy a dar un consejo. Y es el consejo que yo doy en los cementerios, es el consejo que doy en la funeraria, es el consejo que doy en la calle, es el consejo que le doy a la iglesia, es el consejo que me doy a mí. Cuando el Señor le dijo, te voy a explicar algo más. El que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. Oiga, qué mensaje más grande el que le dio el Señor a Marta. El que está vivo y cree en mí no morirá eternamente, amado hermano, amada iglesia, tú que estás aquí, tú que ves por la televisión, déjame decirte, hay 2 resurrecciones. Y la primera resurrección es de victoria, porque si tú recibes a Cristo en tu corazón, el día que tú mueras, vas a ser el primero en resucitar antes de los que estén vivos, porque eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque has creído en el que tiene la llave del imperio de la muerte, que se llama Jesucristo. Y la segunda resurrección se va a hacer cuando el Padre en el juicio del trono blanco despierte a los que no creyeron para condenación. En ti está escoger qué quieres ser ahora, hermano. Es el momento justo y preciso para hablar de Jesucristo en tu corazón. Porque el mensaje a Marta fue, el que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, y los que no tienen a Cristo están muertos eternamente, y si están en un cajón ya para el cementerio, están peor todavía, porque ya no hay esperanza. Es ahora, hoy, el día de la esperanza para tener a Cristo en tu corazón. Es ahora, y tampoco esperar años ni tanto. Dios preparó la salvación en Cristo. Porque yo siempre pienso esto. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, hablaba con Jesucristo. Descendamos para confundirles las lenguas, hablaba con Cristo. Y en muchas partes dice que el ángel de Jehová venía a intervenir a esta tierra. Pero si llega el momento de pensar en el sacrificio perfecto, y Dios no omitió la sangre. Si en el Antiguo Testamento habló de los animales, viste conmigo a Isaías 53. Tenían el sacrificio de los animales pura sangre. Pero ahora el Señor está pensando en el sacrificio perfecto de su Hijo, pero con sangre. Y este es el término que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué no quitó ese ritual? El Señor no lo iba a dejar de continuar, hermano. No omitió la sangre, porque el sacrificio lo ofrecía con su propio cordero. Y había que haber sangre. Dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces dice la palabra tan claro esto. Yo quiero leerte lo que dice Isaías 53:10. Dice de esta manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a los padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Acaso no te acabo de explicar que expiación es reparar un daño con un sacrificio en otro? La expiación consiste en eso, que Dios iba a reparar un daño. ¿Y cuál es el daño? El daño quedó allá en el huerto del Edén, amado hermano y hermana. El daño quedó allá cuando el enemigo se metió en medio de la pareja y la dañó y dañó la creación.
Allí quedó el daño. Allí es donde tiene el diablo el imperio de la muerte. Allí es donde Cristo quiere romper con esa parte. Allí es donde el Señor habla en una profecía mesiánica muchos años antes de que ocurriera, de la expiación por el pecado del pueblo. Esa es la parte linda y preciosa de Dios cuando está hablando que será un cordero, su cordero y sin mancha. Es ahí donde está hablando de su único hijo en el cual tiene complacencia. Es ahí donde está ofreciendo la voluntad del Padre a través del Hijo para un pueblo. Es ahí donde lo iba a hacer el sumo sacerdote y principal en la expiación una sola vez para la historia de la humanidad. Es ahí donde Cristo iba a pagar una deuda que usted y yo no podemos pagar. Amado hermano, la salvación viene por el Señor. Tú no tienes que estar buscando ningún otro medio porque no existe. Tú no tienes que estar buscando medios redentores ni corredentores en otro. El único que puede redimirte de pecados y salvar tu vida se llama Jesucristo. El único que puede hacerlo. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado sobre esta tierra. Esa es la vida eterna, dice el Señor. Entonces, cuando allá en los evangelios vemos nosotros que Jesús toma la decisión de bautizarse sobre esta tierra. Y en ese bautismo Él toma camino de Galilea, pasa por Genezaret, por Nazaret, baja por Jerusalén y llega hasta Betábara, donde está un hombre llamado Juan bautizando. Ese Juan que está bautizando es su profeta. Muy respetado, por cierto, y se presenta ante él. Todos conocemos la historia que Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Jesús pasa por las aguas, lo que llamamos nosotros la kenosis, el vaciamiento. Cuando nosotros, hermanos, vamos al bautisterio, a la edad que tenemos o antes los jóvenes, lo que hacemos es una kenosis, un vaciamiento de nosotros mismos como hombres para poder resucitar a una vida nueva. Pero Jesús no tiene que vaciar nada. Él no tiene que pedir perdón de nada. Él no tiene que arrepentirse de nada. Pero los que lo están viendo bajar a Betábara y lo ven llegar a solicitar ser bautizado, seguramente piensan de qué se arrepiente, qué es lo que ha hecho. Hermano, Jesús no va con eso. Jesús lo que ha vaciado es el ser Dios. Porque en ese momento dice la palabra, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser como Dios ni cosa de qué aferrarse, sino que se hizo hombre para estar entre los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando fue al bautismo. Porque cuando fue al bautismo ocurre algo lindo, precioso. Cuando él bajó al bautisterio y dice que subió de las aguas, una voz audible que es el Espíritu Santo, descendió y dijo, este es mi Hijo amado. Y dijo, en él tengo complacencia. Oiga, ese mensaje lléveselo en su corazón ahora. Porque le estoy diciendo, la complacencia de Dios en su Hijo se lo está presentando al pueblo y le dice, este es mi sacrificio perfecto. Este que está aquí es el que se va a inmolar. Este que está aquí es el que va a entregar su vida por el pueblo. Y a mí me place. Por eso es que tengo complacencia. Porque yo quiero darle esa gratitud al pueblo. Amado hermano, tú eres salvo y has recibido a Cristo. Porque a Dios le plació agradarte. Agradarte con su Hijo. Agradarte con Jesucristo. Amado hermano, cuando Dios te agrada, te agrada. Alguien, hermano, me dice, hermano, ¿le gustan los tamales de elote? Y yo, como soy medio aprovechado, le digo, mucho. Para que me vuelva a dar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Me quiere agradar, sí o no? ¿Por qué? Ahora yo le pregunto, ¿por qué se quiso agradar Dios contigo, dándote a tu hijo? ¿Te has preguntado eso? Una hermana me
En mi cumpleaños me regala un bote de perfume, el cual aprecio mucho. Lo pongo en mi tocador y cada vez que lo veo digo, no es por el olor, ni es por el tamaño, ni es por lo bonito decorado el bote, sino que entre el bote y la persona hay algo importante que yo debo de razonar. Me quiso agradar. Y la palabra complacencia es eso, agradar a alguien por otro. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo la complacencia, con Él quiero agradar a ese mundo que está pervertido. Con Él quiero agradarlos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Enmarque el versículo, pero ahora enmarque lo más bonito, porque en Él tuvo la complacencia para agradar al pueblo. Y muchos no quieren nada con Jesús. Y muchos rechazan a mi Señor Jesucristo. Hermano, eso duele. Porque me duele porque yo ya lo conocí. Cuando yo vine a los pies de Cristo fui sellado por el Espíritu Santo y cualquier paso para atrás del Evangelio no existe, solo son para agarrar impulso, hermano, porque Cristo es el que redimió mi vida, el que va a redimir la tuya esta mañana, y a ti que estás en la televisión, te lo estoy diciendo, el único medio de salvación se llama Jesucristo. Ponle atención a eso, porque el Señor eso quiero. En Él tuvo la complacencia, fue presentado terrenalmente para satisfacer la necesidad del pueblo de pecado, para placerle salvarlo. El placer y el gusto de agrado del Señor fue salvar a la humanidad del pecado. Y no me dijo que uno y otro musulmán, ni uno que otro chino, ni uno que otro árabe, ninguno, hermano. Es para todo el mundo que vino el Señor. Y en Él tiene la complacencia para el mundo hasta los días finales, cuando la ira de Dios venga sobre la tierra. Ofreció a su Hijo, porque Él sabía que no podía omitir el derramamiento de sangre. Y no lo iba a omitir, porque le complacía que Él fuera la propiciación. Cuando explico yo la propiciación, y sigo dándole a este tema, ¿por qué? ¿Con qué calma la ira Dios contra mí? Cuando Dios destruyó el mundo, no hubo nada que calmara la ira de Dios y dijo, los voy a destruir. Y los destruyó. Y halló gracia en Noé. Por eso es que cuando Jesús está en el monte y se transfigura, esa voz vuelve a aparecer, pero aparece al final, porque en la primera es una intervención de Moisés y Elías, que la conversación no era tan agradable para mi Señor, porque lo que está haciendo diciéndole es, Jesús, hemos venido para recordarte que vas a morir luego en la cruz. Hemos bajado para recordarte los 2 olivos del Señor, para decirte que tu muerte va a ser sangrienta, que te van a escupir, que te van a bofetear, que te van a hacer cosas. Y Jehová dice, con todo y esto quiso quebrantarlo, para que después de que hubiese expiado el pecado del mundo, pudiera haber linaje. Eso dice Isaías 53:10. Aquella visita no era tan agradable, pero Jesús como hombre la estaba asimilando, la estaba tomando. Mientras Pedro y Juan y Jacob dijeron, qué belleza, hagamos una enramada para todos acá, porque no sabían de lo que hablaban. Pero inmediatamente viene una nube que ustedes la conocen en la historia de la transfiguración, y esa nube los cubre a todos ellos menos a Elías y a Moisés, que ya se fueron, y los cubre, y aparece de nuevo la voz y dice, este es mi Hijo amado,
a él oigan, porque en él tengo complacencia. Acaba de decirle que su muerte expiatoria está próxima. Por eso Jesús sube al monte con lágrimas. Por eso Jesús va al monte llorando a buscar la presencia del Padre. Y dice la Biblia en Hebreo que era a buscar al que podía salvarlo de la muerte. Pero no lo salvó. Por el contrario, el no de Dios fue: tú eres mi cordero, tú eres la expiación, tú eres mi complacencia con que quiero agradar al pueblo, tú eres con lo que yo necesito que el pueblo se levante y se salve. Tú tienes que ir al monte Calvario. Y Jesús fue solo diciendo: mi hora ha llegado. Por eso es que en la cruz del Calvario, amado hermano, como hombre sufrió, como hombre lloró, y todo lo resume en palabras cuando dice: Padre, consumado es, para que usted y yo, que hemos creído, amado hermano, tengamos redención de pecado y vida eterna por la eternidad. Ese es mi Dios, ese es el que va a hacer los juicios finales, ese es el que te va a pedir cuentas, Él es el que cree que te puede salvar ahora, porque mañana te puede sorprender la muerte. Dios trae la salvación porque de la violencia de la cruz y la sangre llega la paz. La paz que dice la palabra en Isaías que Él llevó mis rebeliones. Mi paz fue con Él. Nunca vamos a estar en paz si verdaderamente no estamos con el Señor. El que cree en su muerte y en su sangre, lo que está haciendo es admitir para sí arrepentimiento y perdón de pecados. Y esto lo digo siempre porque a través de la palabra, que es dura por cierto, y llega a la piedra que soy yo, y me logra persuadir a que me arrepienta. Y una vez arrepentido, no me queda más que recibir a mi Señor y Él de inmediato me perdona. No va a esperar años, no va a esperar tiempos grandes. En el momento que lo decido, soy perdonado. ¿Por qué? La bendita esperanza dice que Él vuelve. Y Él dijo: yo volveré y me tomaré a mí mismo. A mí mismo quiere decir, si tú lo tienes a Él. Entonces el Cristo murió para destruir un imperio. Y ese imperio se llama la muerte. Yo, hermanos, aquí esta parte me complica predicarla, porque nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Y a veces a nosotros se nos vuelve difícil aceptar la muerte. Y es un hecho que crea un vacío. Si uno va a dejar un familiar al cementerio, pues lógico, yo ya viví esa experiencia. Y cuesta, no es fácil. Por eso cuando yo estoy en una vela o en el cementerio, no acostumbro a decirles cuánto lo siento, porque no creo que yo pueda sentir lo que siente él o ella. No creo. Por eso mi palabra es: oro porque el Señor te fortalezca, que el Señor te bendiga y te dé fuerza. Esa es mi palabra. Porque he logrado entender que Jesús vino a esta tierra como hombre y participó de sangre y de carne para vencer a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Desde el huerto del Edén nació el versículo que dice Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Allí Adán y Eva firmaron ese documento. Allí Adán y Eva dejaron plasmado en los libros de Dios que tenemos que morir. No me pregunte cómo habría sido si eso no ocurre, pero así ocurrió y tenemos que morir. Entonces dice la palabra que Él
participó de carne igual que nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que sube al monte a pedirle al Padre que no muera. Pero Él tiene que morir como hombre. Él tiene que cumplir el sacrificio perfecto. Él tiene que derramar su sangre como el sacrificio de Dios en expiación. Él tiene que derramar su sangre en propiciación de los pecados del pueblo para calmar la ira de Dios. Él tiene que morir como hombre, pero es para librarlos del temor y de la muerte. El imperio de la muerte lo tiene el diablo, o lo tenía hasta que Cristo viene. Pero qué interesante lo que dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, aquí yo no hay vuelta que darle a esto. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque es bien importante lo que Él viene a mostrar misericordia al pueblo. Y la misericordia es tan necesaria, hermanos, si no le damos a veces importancia, porque la misericordia de Dios consiste en el amor compasivo de Dios. Que a pesar de lo que soy rebelde, a pesar de lo que soy pecador, a pesar de lo que soy malo, Dios tiene misericordia de mí. Y Dios tiene misericordia de ti. Por eso cuando llega al holocausto, cuando llega a la parte importante del sacrificio último, cuando llega, yo quiero leerte lo que dice Colosenses 2, 13, 15 de esta manera. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y mira lo que sigue diciendo acá. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto, hermano, lo que quiere decir que parte de los decretos era lo que Dios había escrito en el ceremonial, de que Aarón, de que sus hijos y los sacerdotes futuros tenían que seguir el sacrificio de animales, tenían que hacerlo por mucho tiempo, tenían que sacrificar y hacer sangre para remitir los pecados del pueblo, tenían que hacerlo para cubrir el pecado del pueblo. Pero ahora dice que Jesús, cuando sube a la cruz del Calvario, o lo suben a la cruz del Calvario, en ese momento borra los decretos que nos estorban, porque usted ya no tiene que tomar un animal, poner sus manos sobre él, o ver derramar sangre de un animal, como lo hacen a veces en los ritos satánicos. Amado hermano, ahora usted tiene que poner la mirada en la cruz del Calvario, donde aquel hombre vertió gota a gota su sangre, y no solo eso, sino que cuando dijo consumado es, en ese momento clavó en la cruz todos los decretos que nos hacían estorbo para decirnos, hijos, ahora este es el sacrificio, esta es la ofrenda a Dios, esta es la sangre de la propiciación, esta es la sangre expiatoria. Por lo tanto, usted y yo ya no tiene que buscar mediadores, solo Cristo puede ser el mediador, porque es el único que entró al santuario con su propia sangre para borrar, quitarle las llaves al imperio de la muerte, porque usted, así como Cristo vive, usted vivirá aunque esté muerto. Amado hermano, esta es la gracia del Evangelio, este es gozar la salvación, esto es entender el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, esto es comprender que cuando miro la cruz allá y veo a aquel hombre que sufrió y murió por mí, entonces me gozo con la salvación del Padre, de Dios Todopoderoso, el cual dijo, este es mi Hijo amado y en él tengo la complacencia, y esa complacencia sigue vigente, porque Dios quiere agradarte con la salvación. Yo quiero que tú inclines tu rostro y yo voy a orar. Y yo quiero orar porque siento en mi corazón después de predicar lo que le dijo Jesús a Marta. Este mensaje es para los vivos. Y cree, mujer, que el que cree en mí está vivo, no morirá eternamente.
Incline su rostro conmigo y si tiene la capacidad de orar, ore y dígale: Señor Jesús, reconozco que me he ausentado de ti. Ha faltado una oveja en el redil, pero aquí he vuelto, Señor, como el pródigo arrepentido. Te necesito. No me quiero ir fuera del redil. Necesito que me perdones ahora, porque yo me arrepiento. Quiero vivir lo que falta de mi vida, Señor, cerca de ti, porque necesito ser salvo para cuando la trompeta final suene y poder responder con mis hermanos el llamado de la victoria al cielo. Perdóname, Señor, porque esta mañana yo reconcilio mi alma, mi vida contigo, Señor. Recíbeme de nuevo, en el nombre de Jesús. Si usted repitió la oración en su corazón y está consciente de lo que hizo, solo levante su mano para bendecirle en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más reconcilia: Dios te bendiga. Yo sé que Dios te bendiga. Dios te bendiga, tú que levantas la mano. Yo sé que tú lo has hecho de corazón y créeme sinceramente que Dios te perdona. Todos estos que levantaron su mano, levántenla porque les van a dar una literatura. Levántenla allí, no tengan temor. Reconciliar con el Señor, hermanos, es una cosa que Dios la toma en cuenta. Dios no hace cosas raras, sencillamente Él sabe que tú estás hablando con Él desde tu corazón. Ahí le dan una literatura. Padre, gracias, Dios mío, por tu bondad, tu amor y tu misericordia.